Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a ver este monitor gaming de la marca Asus, modelo TUF VG289. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Esta es la caja del monitor gaming de Asus TUF VG289. La parte inferior trae este mismo diseño. Es un monitor de 28 pulgadas. Y vamos a abrir la cajita. Cogemos el cúter, sacamos el mínimo posible de la cuchilla y cortamos esta cinta. Retiramos las pestañas y abrimos la tapa superior. Retiramos las solapas y esta tapa. Lo primero que encontramos es el enchufe del monitor. Vamos a sacar esta pieza, a ver si quiere salir. Aquí está. Esta es la base del monitor. Sacamos el corcho y lo dejamos aquí. Aquí tenemos el corcho y quitamos la parte superior. Y aquí tenemos el monitor. Lo dejamos por aquí. Vamos a ver el monitor. Es un monitor Ultra HD 4K. El panel es IPS. Tiene HDR, AMD FreeSync, Shadow Boss, Game Visual y Game Plus. Como puedes observar, aquí tenemos todos los accesorios que trae la caja del monitor gaming Asus TUF VG289. Aquí tenemos la base del monitor. Aquí tenemos un círculo de color rojo que es donde engancharemos la base del monitor. Aquí tenemos el modelo TUF Gaming y como puedes ver tiene un diseño bastante aerodinámico. Este es el lateral. Este es el tornillo para poner el soporte del monitor. La eficiencia energética de este monitor es el G y gasta 34 kilovatios hora. Nos trae un cable DisplayPort, este accesorio de plástico, que luego veremos dónde lo colocamos. Esta es la fuente de alimentación del monitor. Vamos a quitar el plástico para que lo veas mejor. Las zonas donde viene protegido con estos plásticos es porque es plástico pulido y dan este aspecto bastante bonito de negro brillante. Esta es la parte superior. Por aquí tenemos la entrada del cable. El cable viene tal cual como lo estás viendo. Este es el conector. Y trae este velcro para sujetar el cable. El cable que sobre, cuando coloquemos el monitor, lo podemos sujetar con este mismo velcro. Este es el enchufe europeo y este es el conector que va a la fuente de alimentación. Si compras el monitor fuera de Europa, tu monitor vendrá con el enchufe adecuado para poder enchufar en tu país. Aquí tenemos el librito de la garantía, instrucciones ilustradas e información de seguridad en varios idiomas, incluido el español. Aquí tenemos el monitor. Es de 28 pulgadas y posee calidad Ultra HD en 4K. Incorpora un panel IPS, incorpora la tecnología HDR, AMD FreeSync, Shadow Boss, Game Visual y Game Plus. La pantalla posee 28 pulgadas de diagonal, desde aquí hasta aquí. Y como puedes observar, no tiene apenas bordes. Suscríbete, es muy buena opción por si vas a trabajar con 2 o 3 monitores, no tener los marcos interponiéndose en tu visión. Ahora lo vamos a montar para poderte mostrar mejor todos los detalles del monitor. Para montarlo vamos a proteger el monitor con la funda que nos trajo para que no se nos raye la pantalla. Le doy la vuelta. Y aquí tenemos la parte trasera. Esta parte de aquí vamos a destaparla y vemos que es la columna de soporte del monitor. Vamos a instalar la base. Como puedes ver, hay un orificio aquí. Lo colocamos aquí. Aquí tenemos una pestaña de metal. Esta parte de aquí es de metal. Y lo introducimos por aquí. Luego giramos hasta que encaje la base y entonces cogemos
este tornillo y lo vamos a enroscar en la base. Le damos vueltas hasta que se endurece. Este accesorio lo puedes doblar hacia un lado y ya queda colocado en su lugar. Si quieres puedes usar un destornillador de estrías o de pala y apretarlo un poquito más. La base posee 7 gomitas antideslizantes. Aquí tenemos la columna y aquí podemos ver el logotipo de TUF Gaming. Este es el accesorio que vimos antes y va colocado aquí. Como puedes ver, aquí tenemos un orificio y en el embellecedor tenemos esta pestaña de plástico. Introducimos la pestaña de plástico por el orificio y presionamos de arriba y ya queda sujeto. Por aquí podemos pasar los cables de nuestro monitor. Pues ya hemos colocado la base de nuestro monitor y tan solo tendremos que levantarlo. Así. Quitamos el protector y esta es la parte trasera de nuestro monitor. Esta es la columna de nuestro monitor y como puedes ver lo podemos poner en vertical y si lo giramos lo ponemos en horizontal. También podemos controlar el ángulo hacia abajo y hacia arriba. Vamos a ver la parte trasera del monitor. Por aquí arriba tenemos la rejilla de ventilación. Aquí podemos ver la marca que es Asus y por los dos laterales tenemos estos grabados que en mi opinión me parecen bastante bonitos. Para que lo veas mejor. Estos son los grabados. Y aquí tenemos la cruceta que lo podemos mover en cualquier dirección. Aquí tenemos el pilar del soporte. Ese es el sujetacables. Por aquí pasaremos los cables para que queden bien sujetos y no se muevan. Y aquí podemos ver el círculo este de color rojo que da un efecto bastante bonito. En la base del soporte tiene también un grabado. Este es el grabado que le estaba diciendo hace un momento. Voy a ir girando el monitor para que puedas apreciarlo desde todos los ángulos. Así es la parte delantera de nuestro monitor. Y esa es la base. Y así es como quedaría el monitor Asus Gaming TUF VG289Q en un escritorio. Esta es la peana para mover el monitor en horizontal hacia arriba y hacia abajo. Y con nuestra columna tan solo hacemos presión hacia abajo y ajustamos nuestro monitor hasta la altura que nosotros queramos. Y también podremos girar nuestro monitor hasta el ángulo de visión que nosotros queramos darle. La cruceta para moverlo a izquierda, derecha, arriba y abajo. Este es el botón de encendido. Aquí tenemos el botón de los modos. Este es el botón Game Plus y el botón cancelar. Al pulsar aquí en la cruceta nos saldrá el menú y moviéndolo a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo nos desplazaremos por el menú. Esta es la columna. Aquí tenemos 4 tapitas que podemos quitar para desanclar el soporte del monitor y podremos colocarlo en un brazo hidráulico o en un soporte de pared. Necesitamos un destornillador de pala. Por aquí tenemos una pequeña apertura. Hacemos presión hacia afuera y quitamos el taponcito y queda al descubierto el tornillo. Tan solo debemos aflojar los tornillos y tener cuidado para que no se nos caiga. Y luego lo pondremos en nuestro soporte. Ya yo quité los 4 tornillos del soporte. Y hemos dejado al descubierto el soporte BESA de 100%. Ahora aquí podremos poner un enganche compatible con el soporte BESA de 100% para ponerlo en la pared o en un brazo de gas. Aquí tenemos los conectores que incorpora este monitor. Este es el conector de alimentación. Tenemos dos HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 y una salida de auriculares jack 3,5.
y estas son las rejillas de ventilación. Estamos grabando directamente la pantalla del monitor. Cuenta con un sistema antiparpadeo, lo cual hace que podamos grabar sin que esté parpadeando la imagen ante la cámara. También cuenta con un protector de luz azul para los ojos. Si vamos aquí a la llave inglesa y nos desplazamos aquí, vemos que hay una opción que dice volumen. La subimos. El monitor cuenta con dos altavoces de aproximadamente 4 vatios de potencia real. Y así es como se escucharía. Si esperas unos altavoces de muy buena calidad, pues no lo vas a encontrar en este monitor, pero para lo que es, está bastante bien. Pues eso es todo, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!